Gracias a Dios por la vida de la pastora Lulú y de la pastora Jackie que nos estuvieron aquí compartiendo. Durante estos días he estado meditando acerca de la importancia de la iglesia dentro del medio en el que nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros ahorita pues estamos aquí reunidos, ¿verdad? Como un cuerpo, como iglesia, como la novia, como aquellos escogidos por gracia, ese remanente elegido por el Señor para hacer de impacto a las naciones. Y sabe que una de las características principales para que la iglesia pueda ser de impacto verdadero, genuino, que pueda trascender la vida de la iglesia en medio de la generación, es algo que a veces descuidamos. Y hoy quiero hablarles de la madurez espiritual. Podemos venir a Cristo un día, ¿verdad? Un día, ahí dice por ahí un canto que no he podido encontrar en YouTube. Ahí si alguien lo encuentra me lo comparte. Dice: un día a mi vida Jesús llegó, camino nuevo me formó, y algo así decía la canción. Venimos un día a Cristo, le recibimos, llenó nuestro corazón, nos selló con su Espíritu Santo y empezamos un recorrido, una vida de caminar, una vida de caídas, de tropiezos, de victorias, de derrotas también, porque la vida en Cristo también tiene caídas, momentos en que nos sentimos que hemos sido derrotados, aunque la victoria es nuestra, ¿verdad? Simplemente que Dios utiliza esos momentos de quebranto para nuestro crecimiento y para ejercitarnos en esa madurez espiritual. Y recordaba el pasaje de Jesús cuando dice la escritura, ¿verdad?, que iba caminando y tuvo hambre y vio a lo lejos una higuera que se miraba bien frondosa, así llena de hojas, bien bonita. La vio y dijo: ay, ya la hice, voy a ir y voy a comerme un higo así bien moradito, así bien dulce. Y llegó y, oh sorpresa, no tenía ni un bendito higo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lamentablemente en gran sector de la iglesia muchos creyentes somos como esa higuera, y nadie diga amén. Porque nos acostumbramos a una vida cristiana, y perdón por la palabra, pero la convertimos en una vida mediocre, una vida de rutina, una vida cristiana sin frutos, sin expectativas, sin interés, sin el entendimiento de que Dios nos ha llamado, pero para ser de impacto, para poder ser de testimonio y que la gente que vive a nuestro alrededor anhele conocer el reino de los cielos, que podamos escuchar testimonios de personas que nos digan: es que yo necesito conocer al Jesús que tú predicas. Yo necesito conocer a ese Jesús que cambia vida, porque yo ya he pasado muchos tiempos de quebranto, muchos tiempos de tristeza, quizás hemos enfrentado tiempos de depresión, de ansiedad, de temores, y hemos sufrido caídas, y por más que luchamos para sostenernos como un barco a flote lleno de agujeros, ¿verdad?, llega el momento en que nos damos cuenta que no podemos, porque la palabra misma nos enseña: sin Él o fuera de Él nada podemos hacer. Decidimos doblar nuestras rodillas y venimos a Cristo, y gloria a Dios, empezamos a escribir una historia. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a caminar y empecemos a crecer, empecemos a dar nuestros primeros brotes, pero asimismo Él va a venir a buscar periódicamente en cada uno de nosotros fruto. Por eso Él nos dice en San Juan 15: permanezcan unidos a mí, permanezcan unidos a la vid. ¿Para qué? Para que demos fruto, para que podamos crecer, nuestros sarmientos crezcan y estemos siempre rebosantes como ese fruto de la vid, ¿verdad? Siempre. ¿Y cómo se logra esto? ¿O qué se logra a través de esto? Pues obtener una madurez, ¿verdad? Donde me gusta lo que está pasando los jueves, ¿verdad? Que Gaide nos está compartiendo así temas retóricos, y aunque es poquito tiempo, ¿verdad?, todos queremos hablar y todos queremos opinar, pero eso es evidencia de un crecimiento latente. Por eso es importante que cuando venimos a Cristo no solamente nos limitemos a ser congregantes de domingo, sino tener tiempos también personales de estudio, pero tiempos dentro de la iglesia de crecer, de estudiar, de comentar, de tener por ahí algunos debates, de tener algunos tiempos para comentar, para externar. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún concepto
¿verdad? Y lo expongo delante de todos y ya en las opiniones pues me doy cuenta, caray, yo tenía una postura equivocada en cuanto a esto. Y se empieza a corregir. ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor dices, una introducción muy larga, pastor, no importa, ahorita terminamos. Hay un pastor que yo sigo en TikTok, no voy a decir su nombre para que no lo busquen, pero le hacen una pregunta. Siempre la gente inconversa le hace preguntas a los líderes cristianos para saber cuál es su postura en determinados casos de la vida secular. Y le preguntan, pastor, ¿puede un músico cristiano o un ministro de la iglesia trabajar en el ambiente secular? ¿Puede tocar en fiestas, puede tocar en antros, en bares, dar conciertos? Y el pastor es un hombre, le estoy hablando de un hombre de edad, de un hombre de mucha estatura espiritual, que da unas enseñanzas que yo me quedo con la boca abierta. Pero le contesto esto, le dice, mire, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo que es abogado, es uno de los mejores abogados, y yo le he dicho a él que nada más puede defender cristianos en la corte. Tengo otro hijo que es arquitecto, es un excelente arquitecto, y él nada más puede trabajar en casas para cristianos o en construir iglesias. Tengo otro hijo que es un excelente músico, un violinista, pianista excelente, y tiene un talento extraordinario, y él únicamente puede tocar dentro de la iglesia. Y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué utilizar esas comparativas que están tontas, huecas y fueras de lugar? ¿Verdad? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y me venía a la mente la vida de Abraham Laboriel. Es hermano de Johnny Laboriel. Es un excelente músico, un excelente bajista. Este hermano es el cristiano. Él ha trabajado con Michael Jackson, trabajó con casi la mayoría de los artistas de talla internacional. Es un excelente bajista. Todos los artistas más famosos, Luis Miguel, han querido tener a Abraham Laboriel dentro de sus grabaciones o dentro de sus conciertos, de sus recitales. Ha tocado también con Juan Luis Guerra, con Marcos Vidal. Y me preguntaba Edson, oye papá, ¿qué piensas de esto? Y le digo, ¿Abraham Laboriel qué es? Pues es músico. Él es un músico. Es un músico cristiano. Es diferente ser un músico cristiano a ser un ministro. Abraham Laboriel les lo he dicho siempre, yo soy un músico. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi posición? Él, como hijo de Dios, tiene su relación con Dios, tiene su propia madurez, él sabe cómo desempeña su vida cristiana. Si Dios lo llamó y Dios lo utiliza en esos medios, si él cree que Dios lo utiliza en esos medios, ¿verdad? Con ese tipo de música, esa es muy su posición. Pero muy diferente, como es el caso de la pregunta, volviendo al pastor que le preguntaban de un ministro de una iglesia que si podía participar. Aquí hablamos del principio de consagración y esto nos lleva a la madurez espiritual. Cuando Dios te ha entregado un llamado y tienes una posición y tienes un grado de santificación bien clara, una posición que el Espíritu Santo te ha dado, entonces tienes que fortalecer tu relación con el Espíritu Santo para saber qué es lo que puedes, qué es lo que debes y hasta dónde debes de llegar. Pero esto, amados hermanos, implica un grado de madurez muy alta, un grado de madurez de una relación tan estrecha, tan íntima con el Espíritu Santo. Yo no tengo ningún derecho de criticar, ni de juzgar, ni de enjuiciar la vida de Abraham Laboriel o la vida de una Lupita D'Alessio o de una Yuri o de un Ernesto D'Alessio que se autoproclaman cristianos, porque la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Yo no soy Jesucristo ni soy el Espíritu Santo, pero sí tengo al Espíritu Santo y con base en la madurez que el Espíritu Santo produce en mí, yo sé qué es lo que puedo y qué es lo que debo, pero también qué es lo que no puedo y qué es lo que no debo. Juan Luis Guerra, en sus recitales, en sus conciertos, siempre predica de Jesús, siempre expone abiertamente el plan de salvación y personas vienen a Cristo.
Si a mí me preguntan, ¿por qué Dios lo hace? ¿O será Dios quien lo está haciendo? Yo no te podría dar una respuesta. Lo que sí yo estoy seguro es del llamamiento que Dios me dio a mí. Y esto es lo que quiero que alcancemos a través de este mensaje. Sí, porque hoy por hoy, en todas las redes sociales, en todos los medios electrónicos, siempre estamos viendo a ver qué hacen o qué dicen los cristianos para criticarlos, para juzgarlos, para decirles, pero no nos preocupamos en ver lo que hay en nuestro ojo. Vemos la viga en el ojo ajeno, pero no vemos la paja en el ojo de nosotros, o al revés, ¿verdad? No vemos la viga en nuestro ojo. ¿Por qué? Por falta de madurez espiritual. Somos llamados, amados, somos llamados a tener un grado de crecimiento, una madurez tal que seamos entendidos de los tiempos y podamos comprender qué es lo que puedo y qué es lo que no debo. Otra situación, yo no sé si ustedes conocen a Kim Richards o si la han visto, acaba de grabar un disco y ese disco lo titularon Dios, pero Dios lo pusieron con D minúscula. Al centro de la portada le pusieron Dios con D minúscula. Y apenas subieron la foto de la portada, ojo con lo que estoy diciendo. Apenas pusieron la foto de la portada y empezaron los aleluyas religiosos. ¿Y cómo se les ocurre si Dios es un Dios grande y Dios escribe con D mayúscula? Y empezaron. Ni leen, hermanos, ni leen lo que está pasando, ni ven lo que dice la imagen, solamente se agarran a escribir y a escribir. Alex me da curiosidad porque Alex dice, papá, es que si tú publicas algo todos tienen derecho a escribirte o a dar su posición. Pues sí, pero no hay una madurez expresa y no se dan cuenta que al fondo de la portada se puede haber difuminado un becerro de oro. Entonces esa palabra se está refiriendo a un Dios falso. Y nadie se dio cuenta y me da risa y digo, Señor, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? No sabe. Esa canción está enfocada, ¿sí?, a la gente que forma ídolos falsos en sus vidas y sigue a dioses falsos, dioses de mentira. Por eso la palabra es escrita con D minúscula y no como muchos que le criticaron, que pensaban que iba a hablar del Dios verdadero, del único Dios, Jehová de los ejércitos, que usted y yo conocemos, amamos y adoramos. Porque no hay entendimiento, porque no hay madurez. Me da pena escuchar a veces muchos cristianos con unos conceptos tan, ¿cómo lo digo para que no se oiga grosero? Unos conceptos tan huecos, tan vacíos, tan faltos de profundidad espiritual, tan tontos, que le tengo que decir a mi esposa, le digo, es que yo no siento paz de decirle hermano o de decirle hermana. Y mi esposa a veces la regaño, le digo, pero ¿por qué le dices hermana? O sea, mira su testimonio, mira su estilo de vida. O sea, yo no estoy diciendo que la critiques, ni que le digas, ni que la intentes corregir, sino simplemente, o sea, sabe qué es lo que está pasando en su vida. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos desde otro grado, desde otro punto el crecimiento y la santidad. Por eso Dios nos permite ver eso. Por eso Dios nos lleva a hablar y a estudiar de lo que es una verdadera y genuina madurez. ¿De quién puedes aprender? Si tú quieres dar hijos espirituales, si tú quieres dar fruto espiritual, tienes que crecer, amado. Tienes que madurar. Tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Tenemos que aprender que solamente guiados por el Espíritu Santo nos vamos a poder sostener en este mundo que poco a poco se va corrompiendo más. Cada vez más se cumple esa palabra, ¿sí?, donde las personas a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Y quién nos va a enseñar a tener ese discernimiento? ¿Quién nos va a enseñar a discernir correctamente los tiempos? ¿Quién nos va a enseñar a entender lo que podemos o lo que no debemos? ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Y lamentablemente muchos dentro de la iglesia no conocen al Espíritu Santo. Pasa lo que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando les preguntaban, ¿y ustedes recibieron al Espíritu?
Nosotros no sabemos. Nosotros nos dijeron bautícense y nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan de arrepentimiento, pero ni siquiera, fíjense lo que decía, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y muchos cristianos hoy caminan sin su amigo, que es el Espíritu Santo. Por eso no viven una vida asertiva, porque no caminan con aquel que fue llamado a caminar a nuestro lado, encaminar nuestros pasos, guiarnos a nuestros pasos. Todo esto Pablo lo enfrentaba durante su ministerio. Con cada iglesia que se daba cuenta que caían en carnalidades por falta de dirección, por falta de madurez, regañaba unos gálatas y les decían: Gálatas son unos tontos, son unos insensatos. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Por qué me hacen esto? A los corintios, una iglesia muy espiritual que se movía en los dones, era una iglesia muy carnal. Una iglesia que juzgaba tontamente, una iglesia que quería presumir espiritualidad y que todos dentro del culto se agarraban hablando en lenguas. Y Pablo, con todo el amor paternal, les dice: mijitos, no tienen que hablar en lenguas todos, por favor. Si quieren hablar en lenguas, háganlo allá en el lugar secreto, para que sean edificados, porque cuando hablan en lenguas, nada más ustedes son edificados, porque los que están a su alrededor no entienden ni rayos lo que están diciendo. O si quieren traer una palabra profética en lenguas, bueno, que haya alguien que interprete, si no, mejor cállense la boca. A todas las iglesias las agarraba de los pies y las bajaba al suelo, porque están levitando, no están madurando correctamente. Si no, fíjense, piensen esto: si no maduramos en las cosas espirituales, si no entendemos a cabalidad principios y fundamentos, ¿cómo vamos a poder discernir lo que está afuera? ¿Cómo le podemos decir a este pastor: pastor, es que no utilices esos ejemplos? O sea, es tonto decir que si tienes un médico nada más va a curar a cristianos, que si tienes un arquitecto nada más va a hacer casas a cristianos. Por favor, la Biblia dice que estamos en este mundo ¿para qué? Para hacer luz, para hacer testimonio. Claro que puedes hacerle, ese es tu trabajo. O sea, imagínense si Junior, Gabriel, como ingeniero, no trabaje para Telcel, porque Telcel, la 5G y las cosas espirituales que se mueven. Por favor, para eso somos maduros, para saber qué podemos y qué debemos. O sea, no podemos limitarnos a esos conceptos, no podemos caer en religiosidad tonta. Y perdón, ya me extendí mucho. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Aunque todos sabemos que no hay evidencia clara de quién fue el escritor, la mayoría de los que estudiamos la Biblia pensamos que fue Pablo, o al menos uno de los más cercanos a Pablo, por el estilo, por la clase de enseñanzas, por la profundidad apologética, por la profundidad doctrinal. Y aquí en esta carta está enfocada a los creyentes cristianos, a los cristianos judíos, a los hebreos que se convirtieron a Cristo. Y era un auditorio, o era una audiencia más difícil de convertir. ¿Por qué? Porque tenían arraigadas las costumbres judías. Tenían arraigados desde Moisés todos los conceptos de la ley, todos los sacrificios, las ofrendas. Entonces de repente de decir: venimos a Cristo, y todas las cosas que yo antes hacía y creía que eran parte de mi vida religiosa, de mis liturgias diarias, ¿cómo así de que ya no las voy a practicar? Entonces aquí el escritor tiene muchos debates, muchas luchas de enseñanza. Vamos a leer versículos 11 al 14, Hebreos 5. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu palabra, gracias por esta mañana donde podemos disertar, donde podemos hablar, Señor, de las profundidades del Evangelio, de las profundidades de tu palabra, y a través de ella, Señor, buscar cada día el alcanzar esta madurez espiritual que es requerida, Señor, para que nuestras vidas tengan una genuina trascendencia en medio de una generación incrédula y perversa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, a comprender y a discernir tu palabra en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estos versículos está haciendo el escritor está haciendo una aclaración en cuanto a las enseñanzas que él les estaba exponiendo acerca de la persona de Jesús. Les está tratando, se los voy a resumir en una frase, les está tratando de hacer entender que todo lo que ellos practicaban, hacían, y que Pablo decía todo lo que él tenía como algo superior, como lo máximo, con su mayor tesoro, ahora lo tenía como basura. Y les está tratando de hacer entender a los hebreos que ahora todo ese sistema de sacerdotes, de ritos, de sacrificios, ahora todo fue culminado y fue cumplido, y todo se centra en la persona de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y después de haberles llevado una serie de enseñanzas, de haberlos discipulado, de haberles hablado, es natural que en medio de su población pues llegaran maestros, rabinos, ¿verdad?, judíos, que los confundían, porque Pablo les decía que con Cristo lo tenían todo, como nos enseñó el pastor Gabriel, que en Cristo era suficiente, la suficiencia de Cristo para la vida cristiana era más que suficiente. Pero llegaban estos maestros y los confundían, ¿y qué sucedía? Pues que se empezaba a contaminar la sana doctrina, y empezaban, bueno, ok, ya recibí a Cristo, pero este maestro, este rabino me dice que como quiera tengo que llevar mis tortolitas, y tengo que llevar mi borreguito y mi ovejita, y tengo que hacer tal rito de purificación, y tengo que hacer esto. Bueno, pues no pierdo nada, lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Y es como nosotros cuando llegamos a Cristo la primera vez, ¿verdad? Como por ejemplo mi esposa y yo venimos a Cristo, empezamos a crecer y empezaron las dudas. A ver, nuestros hijos no han hecho la primera comunión, nuestros hijos no se han confirmado, ¿los llevamos o ya no los llevamos? Y empezamos, ¿verdad?, a investigar, y le preguntamos a los pastores, a ver, pastores, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tengo en mi casa una foto ahí de la primera comunión de Alex, ahí con su vela y con sus manitas así juntas. ¿Qué onda con esto? ¿Qué vamos a hacer? Porque era bien difícil. O sea, cuando tienes una religión bien arraigada, es bien difícil soltarla y decir, ya no lo necesito. ¿Y cuándo es cuando ya lo sueltas y dices, ya no quiero esto, ya no me hace falta, yo no necesito tener un rosario, no necesito estar rezando liturgias y repeticiones y 25 Padres Nuestros y 60 Ave Marías? ¿Cuándo ya sabes que ya no es necesario? Pues cuando alcanzas un primer grado de madurez. Pero no habla de una madurez absoluta, es un crecimiento que nos va llevando paso a paso a una madurez espiritual, pero no lo es todo. Y déjeme decirle que muchos se conforman con eso. Muchos dicen, bueno, yo ya vine a Cristo, ya no adoro ídolos. Tenía una chalupita y se la regalé a la vecina de enfrente. Y tenía un monito de ese que dice mi esposa, va, que tiene aquí una coconita aquí en la cabeza, y se lo regalé a la vecina de la esquina porque ella es devota. Eso no se hace, hermano, eso no es madurez. Si usted ya entendió que los ídolos son vanos y que nada son en la vida, la Biblia dice que no tiene ningún peso, pues agarra un martillo, pone en la banqueta y québralo y échalo a la basura, porque a fin de cuentas siempre fue basura, no es más que un pedazo de yeso que hizo un artista que le puso colorcitos, ¿verdad? No nos tenemos que sentir nada mal. Y muchos se quedan con eso, dicen, yo ya no adoro ídolos, yo ya soy libre y ya no adoro ídolos, ya no hago eso, ya no hago aquello, ya no participo y ya es suficiente. Pues no lo es todo.
Dios te limpió de esas cosas, de esas vanidades, ¿verdad? La Biblia dice las vanidades de los ídolos. Dios te limpió de eso. ¿Para qué? Para que sigas creciendo. Saliste del kinder, aleluya, gloria a Dios. Ahora bríncale a la primaria. Y luego de la primaria, bríncale a la secundaria. Y luego a la preparatoria. Y luego a la universidad, aleluya. Empieza a crecer en tu doctrina. Empieza a crecer en tus conceptos. Que poco a poco, ojo, que poco a poco tus disertaciones doctrinales tengan un mayor peso. No repitamos lo que otros dicen. Se puede volver rutina, ¿verdad? De escuchar cada día. Y gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Y gracias porque diste tu vida. Y gracias porque derramaste tu sangre. Y no estoy menospreciando eso, porque es el fundamento de nuestra fe. Pero tenemos que avanzar de eso. Tenemos que crecer a un grado mayor para poder ser de impacto en esta sociedad. ¿Usted cree que la gente no sabe quién es Jesús? ¿Usted cree que la gente no sabe que Jesús fue a la cruz y que derramó su sangre? Todos lo saben. Pero lo que quiere la gente ver es que eso que Jesús hizo verdaderamente transformó tu vida de manera radical. Si no, no les va a interesar. Una verdadera madurez. Una profunda madurez. Que cuando venga un hermano, ¿verdad? De los que venden revistitas y que se paran en las esquinas y te quiera venir a decir, ¿usted sabe que el reino de Jehová está cerca de implementarse en esta tierra? ¿Qué le vas a decir? Porque ellos creen que se va a establecer y va a ser para siempre. Y hasta ahí se quedan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a decir? Porque interrumpimos nuestra madurez. Les dice aquí Pablo, el escritor, perdón, acerca de esto, mis amados, acerca de la suficiencia de Cristo, de la profundidad, de la plenitud de Cristo para la vida del cristiano, tendríamos mucho que enseñarles y serían cosas tal vez difíciles de explicar para poder romper de paradigmas religiosos y traducirlo a la verdad genuina del evangelio. Pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué es el primer estorbo para la madurez espiritual? Cuando dejamos de oír, cuando nos hacemos tardos para oír. Por eso los pastores siempre les preguntamos, ¿escucharon lo que les mandé? ¿Vieron los videos que les mandé? ¿Escucharon los audios de esta semana? ¿Escucharon la promesa del día, del lunes, del martes? ¿Escucharon algo nuevo comienza? Les compartimos el mensaje que predicó. Estamos atrasados como con 4 predicaciones. Ya nos vamos poniendo al corriente. Ya salió la del pastor ayer, al rato se las comparto para que la vuelvan a escuchar y a meditar y a estudiar. Dedicamos tiempo para eso. Si no lo hacemos, entonces entramos en la categoría que está hablando aquí el escritor. Nos hemos hecho tardos para oír. Dígale a su vecina, te están hablando. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Aleluya. Después de tanto tiempo, pero aún tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuando son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y fíjese, y es una añadidura aquí, les dice, han llegado a tal punto de que tienen necesidad que les vuelva a explicar los primeros rudimentos. ¿Por qué los cristianos se bautizan? ¿Por qué los cristianos deben dar testimonio? ¿Por qué los cristianos deben orar? ¿Por qué los cristianos deben de testificar? ¿Por qué los cristianos deben de evangelizar y de predicar? Han llegado a tal grado que quieren que les vuelva a explicar estos primeros rudimentos de su fe, cuando ya deberían ser maestros, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ayer estaba platicando con Ana María
Le estaba diciendo, mijita, usted ya no debe de comer comida de mami, porque usted ya está grande. Usted ya puede tomar en un vasito con lechita, con chocolate. Ya déjenle su alimento para bebé que ya viene en camino, porque él no puede tomar, ¿verdad? Él no puede comer galletas remojaditas. No, Abelito, usted ya no debe comer eso porque usted ya creció. Así nosotros también, ya crecimos, ya entendimos a profundidad los principios, la profundidad de lo que implica la Santa Cena, los mandamientos que Jesús nos dejó para seguir practicando, el bautismo, la imposición de manos para liberación de enfermedades, para liberar de endemoniados. Ya lo entendemos. Yo creo que a los años que tenemos, y hablo de la mayoría, ¿verdad? No el caso de Yuli y de Ramón, que son nuestros bebecitos que estamos cuidando y enseñando para que crezcan sanamente, pero de ahí en fuera la mayoría de los que estamos aquí ya deberíamos de ser maestros, pueden decir amén. Todos tenemos la capacidad de enseñar con base en todo lo que hemos aprendido. Hemos sido discipulados desde el principio por nuestros pastores Lulú y Gabriel, en la casa donde estuvimos viviendo y sirviendo, y después aquí dentro de la casa, que hemos hablado de todos los principios contenidos en la palabra, de todas las profundidades doctrinales. Solamente no hemos crecido cuando, si acaso nosotros discernimos que nos volvimos en cierta temporada de nuestra vida tardos para oír, y yo espero y sé que no ha sido así. Y no tenemos necesidad de leche, sino que ya entramos en la chuletita y en el ribeye de 1 pulgada o de 20 milímetros de perdido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es, ojo, puede subrayarlo en su Biblia, es inexperto en la palabra de justicia. Santo. Quien se vuelve tardo para oír y tiene necesidad de leche, pues se ha vuelto un inexperto en la palabra de justicia. ¿Le pides que te explique o que te hable acerca de algún tema espiritual? Y yo creo que sabe más un parvulito o un intermedio en la escuela dominical que este adulto que se ha vuelto inexperto en la palabra de justicia. Porque no estudia, porque no lee, porque no ora, porque no dedica tiempo a escuchar, a disciplinarse, a discipularse, a mantenerse siempre con una fresca enseñanza. Versículo 14. Porque el alimento sólido, la chuleta, la carne, el alimento sustancioso, es solamente para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez, pastor? Aquí dice la respuesta: aquellos que por el uso, por usar los sentidos espirituales, por usar el discernimiento, por usar la meditación, por usar la mente, dedicar la mente a pensar en la palabra, discernir la palabra, por el uso, dice aquí la escritura, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Ejercitados en qué? En el discernimiento del bien y del mal, de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Te lo he dicho muchas veces, hay cosas que los cristianos etiquetan como pecado, pero hay cosas que nosotros sabemos que aunque no son pecado propiamente, pueden llevarnos a pecar. ¿Por qué? Porque apartan nuestro corazón de Dios, nos alejan de Dios, nos apartan, porque lo practicamos. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo creo que esto no creo que afecte mi relación con Jesús, no creo que me aparte de Dios. Bueno, pues ya desde ahí ya correrse el riesgo, ya se debe prender un foco de alerta. ¿Por qué? Porque lo estás demeritando. Ahora, si lo conviertes en una práctica diaria, va a llegar el momento en que tú en tu carro, en tu camioneta, vas a traer todo el día nada más la banda 93.3 y escuchar las tarugadas del Cepi Boy o del Chavana o de todos estos, y ya ningún CD, ninguna memoria, ni nada de enseñanzas o de alabanzas, nada de eso. ¿Y de qué se llena tu mente? Nuestra mente, pues de basura. Pastor, ¿por qué basura? Porque es lo que está en el mundo. El que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios. Ahora, pastor, entonces nos debemos de ir del mundo, irnos a un monasterio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que estamos guardados. ¿En dónde? En el corazón del Padre, en el hueco de la mano del Padre. Jesús oraba y les decía: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos del mundo. Ellos son tuyos. Así como tú y yo somos uno, ellos también son uno con nosotros. Guarda sus corazones. ¿Cómo nos apartamos de maldad? ¿Cómo hacemos a un lado aquellas cosas que pueden contaminar nuestro discernimiento? Por decisión, por intencionalidad. La intencionalidad que hablábamos el jueves. Tiene que brotar innata de nuestro corazón. Ser intencional ¿en qué? En apartarte, en no participar. La Biblia dice, y nos enseñaron la semana pasada, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Este mundo es un mundo de tinieblas. Pastor, ¿Dios hizo todas las cosas? Sí, pero ¿quién gobierna este mundo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobierna la iglesia? Jesucristo, el Rey de Reyes. Por eso somos un mundo aparte. No sé si lo entienda así. Somos un reino aparte. Somos un reino establecido por Dios, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero vivimos dentro de otro reino, ¿sí? Que es el reino de tinieblas, donde gobierna Satanás, a donde fue arrojado. ¿Para qué? Para enseñorear, para tentar, para engañar, para cauterizar la conciencia de los indoctos e inconstantes, para engañarlos, para hacer creer que, mira, que tú hagas eso no es pecado, no te va a pasar nada. Una no es ninguna, dos son una, tres nomás para la sed, cuatro nomás son para pasar el rato. Y ya para la quinta ya andamos hablando inglés. Y hay actitudes permisivas, ¿verdad? Y decimos como aquel ministro decía, pues es que yo no le veo nada de malo. Yo te invito a ti que disfraces a tus hijos y llévalos a la calle y que pidan dulces y sé parte de este mover. Órale. Órale. Decía Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satán, de la iglesia satánica, de la Biblia satánica, decía, si los cristianos supieran todo lo que se mueve en el día del Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra. Lo dijo un satanista, Anton LaVey, lo pueden buscar ahí en googlear. No porque no lo veamos, o no porque no lo alcanzamos a discernir, vamos a decir que no existe o que no es verdad. Y ahí hay una distancia enorme, ¿verdad? Quienes lo menosprecian, quienes no le toman importancia, quienes dicen que X no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, o sea, nosotros ya hemos sido apartados, ya Dios nos ha escondido en el hueco de su mano, ya nada de eso nos toca. Pues no, en cuanto a Dios se refiere, no. Pero si tú decides participar, tú solo te estás exponiendo. Haz de cuenta que si allá afuera está un ladrón con una AK-47, cancelado en el nombre de Jesús, está tocando, ¿verdad? Y yo si alcanzo a discernir que nos quiere engañar y quiere venirse a meter, yo decido si quito el seguro y abro la puerta para que se meta, o simplemente no lo escucho y lo dejo que siga de largo. ¿De quién fue la decisión? Mía. Así es también la vida de todos los cristianos. ¿Qué está tocando a la puerta de tu casa? Apocalipsis 3:20 dice que Jesús todos los días toca la puerta de tu casa, y si tú le oyes y le abres, Él entra todos los días y come contigo y cena contigo y hace comunión contigo todos los días. Pero no solamente Él, también las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, todos los días están tocando a la puerta de tu oído. No pasa nada, no le hagas caso al pastor, está chiflado. Nueva versión internacional, Hebreos 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decirles, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. La insensibilidad espiritual empieza con la apatía. Ya no nos interesa llegar temprano a la iglesia, no nos interesa llegar temprano a orar, no nos interesa orar, no nos interesa escuchar los
los programas entre semana, no nos interesa abrir la Biblia para leerla, nos hacemos apáticos y no podemos tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. La Reina Valera dice: se han vuelto tardos para oír. La palabra tardos, se traduce en la Biblia del griego bradus, que significa desganado o perezoso. ¿Cuándo un cristiano deja de madurar? Cuando se vuelve desganado o perezoso. ¿Quién conoce cristianos desganados y perezosos? Nadie diga amén. ¿Quién conoce cristianos desganados y perezosos? Les da flojera orar. Ya ni por los alimentos ora. Nomás agarra el taco, le da la mordida y dice gracias. Desganados y perezosos. Inmadurez espiritual. Bradus. 5:12, Nueva Biblia Viva. Después de tanto tiempo, ya deberían poder enseñar a otros. Dígale a su vecino, ahí te hablan. Después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo. ¿Qué? Hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo lechita en vez de alimentos sólidos, porque no han tomado con seriedad el discipulado que el Espíritu Santo quiere darles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Nueva Biblia Viva. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. A ver, pastor, a ver, ya me estás confundiendo. ¿Cómo así de que no debo de buscar la leche porque sería un bebé espiritual? Pero me estás diciendo aquí con 1 Pedro 2:2 que desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. Sí, pero no lo estamos entendiendo correctamente. Yo vine a Cristo, yo empecé a crecer y yo deseé como niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me diera ese crecimiento. Julie me escribió hace algunas semanas, me dice: pastor, quiero aprender, pastor, pero dígame qué leo. ¿Cómo empiezo a leer? ¿Qué leo, pastor? Ya le dije: no, mija, mira, empieza a leer esto. Porque por eso es un bebé recién nacido que empieza a desear crecer en el conocimiento de la justicia y tiene que empezar poco a poco. Tienen que empezar la lectura, a conocer lo que había en el corazón del apóstol Juan, cómo escribía de su relación con Jesús, este apóstol amado que era tierno, romántico, que se recostaba en el pecho del maestro, y eso te ayuda a crecer, ¿verdad?, en tu relación con Cristo. Dice aquí: para que por ella crezcan para salvación. Pero después de crecer en la salvación, tenemos que crecer en el discernimiento. Tenemos que seguir creciendo para madurar. Tenemos que seguir creciendo para dar fruto. Es un proceso. Es un proceso. Deseamos la leche espiritual no adulterada al inicio de nuestro caminar, pero después de la leche espiritual ya se nos va a antojar por ahí un tamalito, ahí con un cafecito negro, y luego después un burrito, ¿verdad?, ahí de la pastora, de chicharroncito y con una salsa de esa que está de sacarte la risa. Y vamos creciendo, y vamos madurando, y vamos empezando a dar nuestros primeros frutos. Hebreos 5:13, Nueva Versión Internacional. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Es como un niño de pecho. Una vez un pastor dijo que estaba orando en cuanto a este tema de la madurez. Dice que le decía: Señor, revélame cómo atacar este problema de inmadurez. Y dice que entró a su iglesia. Dice que por medio de una, no sé si visión o no sé qué, algo que le mostró el Espíritu Santo, dice que entró a la iglesia y que escuchaba, y que solamente se escuchaban llantos como bebés, como si estuvieran en el cunero. Y me escuchaban ñe, ñe, y unos otros niños ahí peleándose por el juguete y por el chupón. Y que el Espíritu Santo le dice: lamentablemente, así está mi iglesia.
Lamentablemente. Pastores que no son pastores, ministros que no son ministros, enseñando quién sabe qué burradas, y con perdón y con temor y temblor lo digo, que la iglesia nunca crece, nunca crece, nunca crece. Pasan los años. Acabo de ver la semana pasada unos hermanos que nosotros conocimos estaban llevando sus nietecitos a bautizar como a los 3 años, y yo los conocí ya grandes en la iglesia. Yo dije, ay no, estos varones, mis respetos, ya son unos generales en el evangelio, dando a sus chiquitos a la iglesia a bautizar, la iglesia tradicional. Dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Se han vuelto tan insensibles que siguen teniendo necesidad de leche, y ahí llegan al momento en que dicen, ah caray, pues bueno, si estaba bien lo que estaba haciendo, no, pues por sí o por no, pues vamos a retomarlo, vamos a volver a empezar, aunque ya tengan 5 o 6 años, pues vamos a bautizarlos y luego confirmarlos y luego hacer todos los ritos paganos que practican, que no sirven para nada, solamente son para reclutamiento de la iglesia tradicional, porque no hay ni nunca hubo el deseo de caminar hacia la madurez, de vivir en esa profunda madurez. Hebreos 5:14, Reina Valera contemporánea: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han, ojo, ejercitado su capacidad de tomar decisiones. La vida cristiana es una vida que está llena de toma de decisiones. Y la madurez que tengamos nos va a llevar a decidir qué tipo de decisiones tomamos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Participo o no participo? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Enseño o no enseño? ¿Predico o no predico? ¿Evangelizo o no evangelizo? La madurez que tengamos nos va a llevar a tomar este tipo de decisiones, decisiones correctas. ¿Se acuerdan de pensar bien, decidir mejor? Camino a la madurez. Pongamos nuestro corazón en el lugar correcto. Colosenses 3, 1 al 3 en la Biblia hispanoamericana. Ustedes han resucitado con Cristo. Orienten pues sus vidas hacia el cielo. La Reina Valera dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Me gustó esta versión porque dice orienten. ¿Qué significa orientar? Dirigir. Enfóquense, diríjanse, orienten sus vidas hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Pensemos correctamente en las realidades celestiales. Verso 3, porque han muerto. Han muerto. Como iglesia debemos estar muertos para que Cristo viva en nosotros. Han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué ya no quiero vivir? Porque Cristo vive mejor que yo. Porque si Cristo guía y dirige mi vida, me va a encaminar a vivir correctamente, como Dios desea que yo viva. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y el 25. Dice el verso 16: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. ¿Qué nos evita del pecado? ¿Qué nos aparta del pecado? ¿Qué nos aparta de hacer el mal? ¿Qué nos aparta de tomar decisiones incorrectas? Obedecer al Espíritu de Dios. Pero aquí vendría la retórica. ¿Cómo puedo obedecer al Espíritu de Dios si ni siquiera lo sé escuchar? ¿Y cómo puedo escucharlo si no lo conozco?
si no sé cómo actúa en mi vida? Si ni siquiera sé, como decían la iglesia primitiva, ¿verdad? Si ni siquiera sé que había Espíritu Santo. Obedezcamos al Espíritu Santo. Verso 17. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. No pueden ni deben hacer lo que se les antoje. Verso 25. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Algunas cosas sí nos gustan, nos parecen atractivas, ¿verdad? Que nos digan, ay, Dios te quiere bendecir, aleluyita, gloria a Dios. Dios te quiere dar, ay, gloria a Dios. Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere que seas cabeza y no cola. Dios quiere que tengas tantas promesas, ay, gloria a Dios. Pero cuando decimos Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le rindas tu vida, Dios quiere que le des lo mejor de ti, Dios quiere que le des lo primero y lo mejor. Dios quiere que seas un fiel diezmador. Ay, ay, Señor. Dios quiere que seas un fiel ofrendador. Dios quiere que bendigas a tu hermano. Dios quiere que invites a tu hermano. Hermano, véngase, vámonos a comer aquí, perdido del HIV, ahí a los bonles, ¿no? Aquí al Taco Loco. Ay, Señor, difícil carga es esta, ¿quién la podrá llevar? Aleluya. Anden en el Espíritu, anden. ¿Qué significa andar, pastor? Andar se traduce del griego peripateo, que significa caminar con un propósito a la vista. Para andar en el Espíritu tenemos que caminar con un propósito a la vista, nunca perder nuestro objetivo. ¿Hacia dónde voy? Hacia un crecimiento, hacia una madurez espiritual. Siempre caminemos con ese propósito. Nunca lo descuidemos. Si yo quiero crecer en el Evangelio, quiero crecer en la enseñanza, quiero crecer en la predicación, camina con ese objetivo a la vista. No lo sueltes, no te distraigas, no te apartes, sigue adelante. Tienes otras cosas que hacer, tienes otras prioridades, déjalas en segundo plano y enfócate, que Dios sea tu prioridad. Que Dios sea tu prioridad y las añadiduras te van a rodear, las añadiduras van a estar alrededor de ti. Caminar con un propósito a la vista, con un propósito firme, caminar con un propósito bien definido. ¿Quién madura? Quien desea madurar. ¿Quién crece? Quien desea crecer. ¿Quién da fruto? Quien desea dar fruto. ¿Por qué? Porque camina con un propósito bien definido, con un propósito a la vista. Busca la madurez espiritual. Camina en obediencia absoluta a Dios. Vive de acuerdo a las expectativas divinas. Nosotros como papás, y hablo como papás, nosotros tenemos nuestros hijos, oramos por ellos, oramos por sus esposas o por sus esposos, y tenemos nuestras expectativas y nuestros anhelos y nuestros sueños puestos en ellos. Pero nuestros hijos llega el momento en que toman sus propias decisiones. Y ahí es donde a nosotros como papás nos duele a veces las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque los apartan de las expectativas que tenían para ellos. Yo cuando Alex empezó a crecer, yo siempre soñé que Alex fuera un ingeniero industrial. Yo lo veía, me dijo, ay Señor, que sea un ingeniero industrial. Y que me va saliendo ese muchacho, papá, yo quiero ser diseñador gráfico. No estoy menospreciando nada, pero yo no conocía nada del diseño gráfico. Papá, yo quiero ser diseñador. Mi hijo, mira que esta carrera tiene más ramas, ¿dónde crecer? Papá, es que a mí eso no me gusta. Yo quiero ser esto. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues ándele, ni modo. Y ahí pasó, ¿verdad? Ya después tuvo ahí sus tropiezos y anduvo batallando. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues las cosas cambian, las generaciones cambian. Lo que a lo mejor en un momento tenía mucho auge, llega el momento en que pues ya no. Y si estás eligiendo una carrera, siempre las ingenierías, siempre van a ser de una alta demanda, de cualquier índole, civil, industrial, por todos lados. ¿Por qué? Porque si eso siempre sigue creciendo, siempre va a tener una expectativa alta.
Sin embargo, pues yo respeté su decisión. ¿Y a qué voy con esto? Pues así Dios también. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos plantó en esta tierra, nos dio propósito, pero Él siempre está expectante para ver qué hacemos nosotros. Y tiene sus expectativas y su mirada puesta en nosotros, pero nosotros somos quienes tomamos las decisiones. Y muchas veces esas decisiones nos apartan del propósito original de Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia siempre, ¿verdad? Nosotros la regamos, agarramos para la izquierda, nos caemos y ahí va el Señor en su misericordia y nos levanta y nos vuelve a traer al camino. Él es especialista en enderezar veredas y en enderezar caminos. Él siempre está ahí firme, ¿verdad? Para volvernos al peripateo, a hacernos caminar en ese propósito y en vivir de acuerdo a su expectativa. Gálatas 5:25 en la Reina Valera dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este andemos se traduce del griego estoicheo, que significa paso a paso, un paso a la vez. Son dos palabras diferentes, sí, peripateo y estoicheo. Una significa caminar firme con un propósito a la vista, y estoicheo significa caminar paso a paso. No te apresures, no corras, no te adelantes. Sabe que Dios te va llevando de su mano, pero no dejes de avanzar, no dejes de crecer, paso a paso, un paso a la vez, como dice el canto, ¿verdad? Un día a la vez. Señor, tú sabes que hoy está peor, las cosas cada vez son más difíciles. Usted siga caminando, usted siga paso a paso, un firme a la vez, como dice el canto, ¿verdad? Paso a paso hacia el frente, buscando siempre agradar al Señor, buscar esta madurez, alcanzar esta madurez. ¿Qué es madurez? Madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Eso es madurez. Hay muchos grados, muchos tipos. Alcanzamos madurez en muchas áreas. Maduramos como hijos, maduramos como padres, maduramos como trabajadores, quizás maduramos como empresarios, maduramos como ministros, maduramos como pastores, maduramos como esposos, como esposas. Siempre hay muchos grados de madurez, y esta madurez es el grado que alcanzamos, es el grado cuando alcanzamos un pleno desarrollo. Si es un proceso, y son procesos largos. Anoche en el taller de matrimonios veíamos, ¿verdad?, que nosotros vamos creciendo como matrimonio, y Dios siempre va poniendo sus herramientas y sus estrategias para que maduremos en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de matrimonio. Y madurez también es cuando una persona ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. ¿Dónde nos sentimos? Es tiempo de meditar. ¿Dónde nos sentimos ahora en nuestra relación con Dios? ¿Cómo sentimos nuestro grado de madurez? De acuerdo a la edad que tenemos en Cristo, de acuerdo a los años que tengo de haber recibido a Jesús. ¿Cómo siento que ha sido mi crecimiento? ¿Qué estoy haciendo hoy por hoy? ¿Qué estoy haciendo dentro del reino? Tenga el tiempo que tenga poquito, tenga años, tenga quizá una década y media. Yo casi ya voy para las 2 décadas. Los pastores van para 3. Más de 3 décadas. Yo no tengo que preguntar por la madurez, ¿verdad? Digo, es visible, es evidente lo que vemos y lo que escuchamos. Pero ¿qué se ve en nosotros? ¿O qué discernimos nosotros en cuanto a nuestro grado de madurez? ¿Cómo se evidencia nuestra madurez en Cristo? ¿Quién ha escuchado predicadores u oradores que oran y que siempre nomás repiten lo mismo? Lo escuchas y hasta le pones atención de más. Ya dijo como 20 veces lo mismo, nomás le volteó las palabras. O aquellos que oran, ¿verdad?, que no saben cómo orar
y cómo hilar palabras y sí, Señor, y te pedimos, Señor, y por favor, Señor, y danos, Señor, y danos de comer, Señor, y sí, Señor, y repiten, Señor, como 60,000 veces en esa oración. ¿Por qué? Porque no hay palabras. No saben, no sabemos cómo orar. Y gente que tiene muchos años, las clásicas muletillas, va a repetir y repetir. Y Señor, ay, empieza esa duda, no, ay Señor, no será eso lo que la Biblia dice como vanas repeticiones. Yo les digo a los de enfrente, ¿verdad? Que ellos son los que hacen vanas repeticiones, pero yo también como cristiano a veces oro y hago vanas repeticiones. Y no es para criticar a nadie ni para juzgar a nadie, digo, cada quien discierna hacia su propio crecimiento y su propia madurez. Pero ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo enseñamos? ¿A qué dedicamos tiempo? Son momentos, acuérdense, son momentos de meditar. Hace algunos domingos hablamos de Selah, ¿verdad? Ese tiempo donde el Espíritu nos dice, guarda silencio, cállate, medita, discierne lo que estás haciendo, discierne lo que Dios te está hablando. Calle delante de Él toda la tierra, dice la Biblia. Medita en tu vida en Cristo. Medita en tu relación con Dios. No seamos de ese montón que nada más van a las iglesias y cumplen, ¿verdad? Como un trabajo o como un área de servicio, nada más porque sí. Lo más común, siempre le echan la culpa a los ministros de la alabanza, ¿verdad? Que terminan la alabanza y se salen por la puertita que tienen atrás y se van a la cafetería a echarse un licuado y un sándwich mientras el pastor está predicando. Qué grosería tan más terrible. Terrible. A mí me gusta escuchar al pastor de Escobedo o Alejandro Escobedo porque es muy irreverente. Lo regaña, le vale. Lo regaña ahí delante, ahí en medio de la congregación. A ver, ¿dónde está su pianista? Se llama Leo. ¿Dónde está Leo? Vayan, sáquenmelo de la cafetería. Yo no sé qué está haciendo allá metido en medio de la predicación. Digo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo digo, yo al menos no lo haría. Pero es para meditar. ¿A qué dedicamos tiempo durante nuestra semana? Quiero madurar, en verdad quiero madurar, quiero alcanzar madurez espiritual. Bueno, ¿qué estoy haciendo para alcanzar esa madurez espiritual? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy discerniendo? Le presté a Edson un libro, La ley del reconocimiento. Está bien pesado. Está bien pesado, tiene unos conceptos y unos principios que te botan la cabeza. Así como dicen los gringos, me voló la cabeza. Te vuelan la cabeza, pero te ayudan a crecer, te ayudan a madurar. Conceptos bien profundos, bien fuertes. Bien fuertes. Y son libros que yo los tengo ahí como un tesoro. No recuerdo si el pastor me lo regaló, creo que sí me lo regaló el pastor. Y te ayudan a crecer, y te ayudan a madurar, y te ayudan a discernir. ¿Pero por qué lo haces, pastor? Porque eso es lo que Dios espera de mí. Nada más por eso. Porque Dios quiere que yo crezca. Dios quiere que yo alcance un pleno desarrollo, alcance una posición en algún aspecto de mi vida. Y termino con este pasaje, 1 Corintios 14:20, traducción en lenguaje actual. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, traducción en lenguaje actual. Dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños. ¿Sí? Maduros, inocentes como niños. Pero no piensen como niños. Ah, caray. Nada más la inocencia de niños, no la malicia. Sean inocentes como niños. No vean nada más las cosas malas. Si nada más estás viendo las cosas malas, nada más estás viendo las cosas que no se hacen, nada más las cosas malas que hace tu vecina, la comadre, la chismosa, la de enfrente, te vas a desenfocar. Sé como niño, no te enfoques en eso, no veas eso. Sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Y afirma diciendo, piensen como personas maduras. Y el Espíritu Santo nos diría, sean cristianos maduros. Sean hijos de Dios maduros.
para que resplandezcan como luminares en medio de esta generación incrédula y perversa. Que sean como esas luces que se colocan por encima de la mesa, para que alumbren el recinto, para que alumbren el lugar, para que alumbren ese espacio. La semana pasada, el fin de semana, los vecinos de un lado de nosotros les estuvieron hablando para extorsionar a los dos. La esposa estaba en la casa y el esposo estaba en el trabajo. Y les estaban hablando: quiero que me deposites 300,000 pesos. Ya sé dónde vives. Tienes un carrito blanco. Tienes tantos niños. Vives en la casa de tal número. Y a él le hablaban y decían lo mismo: vamos a entrar ahorita a tu casa y nos vamos a llevar a tu mujer y a tus niños si no nos depositas 300,000 pesos. ¿De dónde sacan 300,000 pesos? Y esas personas que piensan. Y estaba bien asustada la señora, estaba haciendo una maleta, recogiendo cosas. Fue y le dijo a mi esposa: vecina, si me hacen algo, hoy le encargo a mis hijos que no. Vecina, bloquea el número. Bloquea el número. Bloquea el número, ya no lo reciba. Bloquea el número y háblele a su esposo, dígale: no te preocupes, estoy bien, no está pasando nada. No caigamos en pánico. Nos puede pasar también a nosotros. Y con base en la relación, digo, en ellos es entendible, ¿no? Pues no tienen una relación con el Espíritu Santo. Pero alguien sobrio, alguien maduro, sabe inmediatamente lo que hay que hacer. Simplemente bloquear los números. No sabes a mí cuántos números a cada rato, toda la semana me están marque y marque. Llego a la casa y están marque y dice mi esposa: ¿quién te está hablando? ¿Y quién es? No sé quién rayos es, ya lo bloqueé. Y te das cuenta porque se repiten los números. 814, 623 y luego una terminación. Y luego 814, 623 y otra terminación. 814, 623 y otra terminación. Pues bloquealos todos, aunque sean como 10 o 15. Así vamos a vivir, así nos va a tocar vivir. Pero lo que Dios quiere es que seamos maduros, que crezcamos. En todas las áreas de nuestra vida nos va a hacer falta, no nada más en nuestra vida espiritual. Y somos maduros espiritualmente, pues vamos a ser esposos maduros, vamos a ser padres maduros, vamos a ser hijos maduros, vamos a ser trabajadores maduros, vamos a ser luz en todas las áreas de nuestra vida, que Dios nos permita relacionarnos, porque para eso estamos aquí, para hacer luz en donde quiera que estemos. Entonces, mis amados, pues espero haber sido claro en medio de tantas ilustraciones y consejos. Y pues esa es la moraleja: aprende a escuchar al Espíritu Santo, aprende a escucharlo y que Él te enseñe a caminar en justicia, para crecimiento y para madurez espiritual. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Rey, por este tiempo, Señor, de meditar en tu palabra, en tus consejos, en tus principios. Gracias, Dios, porque tú nos llamas, Señor, a buscar cada día ese crecimiento, ese entendimiento espiritual. Señor, queremos ser dignos hijos tuyos, Señor. Queremos resplandecer como luminares en medio de una generación incrédula y perversa. Padre, queremos ser entendidos de los tiempos, Señor, así como el profeta Daniel, cuando vivió en esta temporada difícil donde se les prohibía orar al Dios de los cielos, se les prohibía buscar. Sin embargo, él sabía, Señor, dentro de su madurez y su inteligencia espiritual, que él necesitaba más que nunca interceder, y no le importó las circunstancias adversas que estaba viviendo, sino que cada día dedicaba este tiempo para estar orando, para estar buscando tu dirección, para estar buscando tu guianza. Pues que así seamos también cada uno de nosotros, Señor, que a pesar de la adversidad que nos toca enfrentar, a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, que busquemos cada día, Señor, tu rostro, que busquemos cada día la guianza de tu Espíritu Santo, que tú nos lleves, Señor, a caminar en justicia, en integridad y en rectitud, Padre, y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestra familia y en todos aquellos, Señor, a quienes podamos darles testimonio de tu amor, de tu favor y tu gracia. Gracias, Padre, por la vida
de cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que apenas son bebecitos espirituales, que están tomando, Señor, apenas sus primeras dosis de leche espiritual no adulterada, que están creciendo, que están aprendiendo, Señor, que tú tienes un plan y un propósito para sus vidas. Padre, aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo caminando, sirviéndote, buscándote, Padre, síguenos llevando camino a esta madurez. Así como decía Pablo, Señor, queremos llegar hasta la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, y que en todo lo que hagamos, pensemos, decidamos, actuemos, miremos, hablemos, Señor, sea vista en todo momento esa madurez que tú estás obrando a través de nuestras vidas, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por cada familia aquí representada, gracias por aquellos que por diversas circunstancias no pudieron acompañarnos. Padre, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú, Señor, estás con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, da paz al afligido, Señor, y al que está lleno de gozo, sigue dándonos gozo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.